Señores y señoras, muy buenos días. Muchas gracias por su visita a la plataforma del Club Internacional de Discusiones Balday. Hoy tenemos un invitado de honor, el ministro de Asuntos Externos de la República Bolivariana de Venezuela, señor Jorge Arreaza. Muchas gracias, señor ministro, por su visita a nuestro club de discusiones. Señor Arreaza es un especialista muy famoso en el ámbito de relaciones internacionales. Se graduó de la Universidad Central de Venezuela, de la maestría de la Universidad de Cambridge en el ámbito de estudios europeos. Lleva mucho tiempo. Trabajó mucho tiempo como periodista de televisión, como profesor, después actuó como ministro de Ciencia y Tecnología de Venezuela. Desde el periodo 2013 hasta 2016 actuó como vicepresidente de Venezuela, ocupando el segundo cargo por importancia en el país. Y desde el año 2017 es el canciller de Venezuela. Sabemos perfectamente que las relaciones entre Rusia y Venezuela se desarrollan actualmente de manera constructiva y es una cooperación honesta, cooperación de confianza. Este año nosotros celebramos dos pequeños aniversarios diplomáticos, el 75 aniversario, hace un poco menos de un año tuvimos el 75 aniversario de establecimiento de relaciones diplomáticas entre Rusia y Venezuela, y este año se cumple 25 años desde el día de firma del acuerdo de amistad y cooperación entre nuestros países. La cooperación entre nuestros países se desarrolla en distintos ámbitos, tanto en el ámbito político como en lo que se refiere al apoyo mutuo en el seno de la Organización de Naciones Unidas, en el ámbito de derecho internacional. También tenemos proyectos más especializados en el ámbito militar, militar técnico, en la industria petrolera. Vamos cooperando de manera muy estrecha. Asimismo, ahora tenemos un tema muy nuevo e importante. Me refiero a la cooperación de nuestros países en el ámbito de salud, tanto en lo que se refiere a la vacunación contra COVID como en lo que se refiere a otros problemas de carácter médico. Vamos cooperando estrechamente, ampliamos el intercambio de estudiantes, ampliamos las cuotas para los estudiantes venezolanos en las universidades de Rusia. Asimismo, me gustaría decir que en Rusia una atención importante se presta a la herencia ideológica, a la memoria del presidente Chávez. En Rusia ya han publicado unas biografías de comandante Chávez. También tenemos traducidas al ruso algunos de sus discursos, y las ideas y los valores declarados por comandante Chávez, en mi opinión, influyen considerablemente en la mentalidad rusa, no solo en el movimiento de la izquierda, lo que es algo natural, pero en público mucho más amplio. Y por eso nosotros, con un interés especial, esperamos su discurso, señor ministro, y lo anhelamos mucho. Muchas gracias por su llegada. Usted tiene la palabra. Muchas gracias, director Oleg, por esta invitación que es importante. Lo hablábamos con el equipo ayer, tomando notas para ver qué vamos a compartir el día de hoy, porque Venezuela, América Latina, pero Venezuela en particular, ha estado en el centro, en el epicentro de la geopolítica latinoamericana y más allá en los últimos años, y las versiones sobre lo que pasa en Venezuela suelen ser muy distorsionadas, muy tergiversadas, y consideramos que el Club Balday, con todo su prestigio y la trayectoria académica y la calidad de profesionales, de científicos, de investigadores que lo componen, debe tener acceso a fuentes directas de información de lo que ocurre en Venezuela. Yo me siento muy complacido de poder compartir hoy con usted, con Dimitri también, y
poder, por ejemplo, estuvimos tomando algunas notas y por qué razón Venezuela ha estado tan imbuida, tan en el centro de las políticas de los Estados Unidos, de Washington. Siempre hay que recordar que Venezuela es la primera reserva en Venezuela. En el subsuelo venezolano está la primera reserva de petróleo del mundo. Estamos hablando de 303.000 millones de barriles de petróleo. Y otros métodos de medición más modernos pudiesen elevar esto quizás hasta el doble. Tiene Venezuela 197 billones de pies cúbicos de gas, de carbón 731 millones de toneladas, potencial hidroeléctrico, potencial eólico, potencial solar. Esto es fundamental. Si no entendemos esto y creemos que Washington está emprendiendo una cruzada por los derechos humanos, por la democracia, por conservar la estabilidad en América Latina, arremetiendo contra Venezuela y la revolución bolivariana, nos perdemos la esencia del problema. Pero también, bueno, otros elementos, la ubicación geográfica de Venezuela, ¿no? Al norte de la América del Sur, tenemos acceso, tenemos una fachada caribeña, una fachada amazónica, una fachada atlántica, y estamos además a ¿cuántas millas? Muy pocas millas del Canal de Panamá. Tenemos, como les decíamos, características geológicas que nos hacen demasiado atractivos para un imperio de las características de los Estados Unidos. Y hay un tercer punto que tiene que ver un poco con lo que decía el director Oleg sobre el comandante Hugo Chávez, que es la historia de Venezuela. Es la identidad de los venezolanos y que es un valor que muchas veces subestiman. Es una variable de la ecuación que muchas veces subestiman gobiernos occidentales, centros de pensamiento, laboratorios, la CIA, y no tienen la capacidad de considerarlo dentro del análisis que realizan. Yo quisiera compartir con ustedes. Esta es una respuesta que da un intelectual venezolano, Arturo Uslar Pietri. Arturo Uslar Pietri no era un intelectual de izquierda. Él era más bien un hombre de pensamiento liberal y militó en las filas de la derecha siempre. Fue ministro, incluso, de algunos gobiernos y un gran intelectual, pero un hombre muy nacionalista. Le preguntan a Arturo Uslar si existe la venezolanidad, ¿no? Y él contesta, voy a leer dos extractos de su respuesta. Dice Arturo Uslar Pietri: si llamamos venezolanidad a la concepción de la existencia de un conjunto humano que se llama Venezuela y que caracteriza como conjunto a quienes lo componen, indudablemente existe. Y luego habla de la independencia venezolana, voy a resumir. Pero la guerra de independencia en Venezuela se caracterizó por muchos rasgos muy peculiares. Uno fue el desproporcionado papel que Venezuela tuvo dentro del proceso de independencia de América Latina. En 1810, Venezuela tenía 700.000 habitantes y un circulante de 700.000 pesos. Eso era todo lo que tenía el país. Ese paisito, que ni siquiera era un virreinato, que era una modesta capitanía general, tomó el liderazgo del proceso de independencia de la América del Sur y lo llevó a término. Esa es una cosa realmente milagrosa, increíble, que por más que uno trate de explicarla, no le encuentra explicación. ¿Con qué base podían aquellos hombres hacer eso? ¿Qué tenían detrás? Nada, lo hicieron a base puramente de personalidad. Salió un grupo de hombres como Miranda, Bolívar, Sucre, Bello, Páez, hombres increíbles. Y esos hombres crearon de la nada un hecho nacional que desbordó las fronteras de Venezuela y se proyectó
en un hecho continental. Dice más adelante Arturo Uslar: yo creo que de ahí arranca el sentimiento nacional de los venezolanos. Mentalmente, por esa proyección de inmensa realización conjunta que hicieron estas personalidades inverosímiles. Y luego, indudablemente, porque desde el primer momento ellos tuvieron una concepción americana que es muy curiosa. Es muy poco lo que se habla de Venezuela en toda la literatura de los dirigentes de la época. Ellos hablan de Colombia. Y Colombia es una creación venezolana, es una idea de Miranda que retoma Bolívar en 1810, de crear una república con el virreinato de Nueva Granada, con Venezuela y eventualmente con Ecuador. República que se llamaría Colombia. Entonces, la independencia venezolana comienza por salirse de Venezuela, por concebir ya una dimensión continental. Esa es la herencia que tenemos, y yo creo que constituye la base del sentimiento nacional venezolano. La idea de que fuimos una gente extraordinaria, que hicimos una inmensa hazaña colectiva, incomparable con la de ningún otro país latinoamericano, y que por eso, y que por lo tanto, estamos llamados a hacer grandes cosas y somos gente importante. Yo quería compartir esto porque muchas veces no se entiende la capacidad que tiene el venezolano, la venezolana de lucha, de entrega. Es un factor que es difícil de evaluar si no se conoce bien la historia y el orgullo de la identidad venezolana. Hoy aquí en Rusia se conmemoran 80 años del comienzo de la Gran Guerra Patria, de que Rusia se involucró allá en Brest, en Belarus. Y dentro de 2 días se conmemora en Venezuela los 200 años de la batalla de Carabobo. La batalla de Carabobo fue una batalla, muchos intelectuales dicen que fue la batalla determinante en la independencia de Venezuela. Y la limitan a Venezuela, pero en realidad la batalla de Carabobo era una batalla más, muy importante, muy relevante, pero en una gran campaña que era la liberación de América del Sur. El Libertador nunca pensó solo en Venezuela, ni antes, en 1819 en la Nueva Granada, hoy Colombia. El Libertador en 1821, deja al mariscal Antonio José de Sucre encargado de la campaña del sur. Es decir, le dijo a Sucre, que era su mejor cuadro militar, su segundo al mando, le dijo: usted se queda para seguir adelante en la planificación de la liberación de Quito y seguramente más adelante tendremos que liberar Perú. Y mientras estábamos en Carabobo liberando Venezuela, estaba en Sucre preparando la liberación del Ecuador. Y estaba Bolívar pensando si era necesario llegar hasta La Plata, hasta Argentina, hasta Chile, y si era necesario después llegar hasta Cuba, Puerto Rico e incluso Florida. Hubo una expedición de venezolanos que llegaron hasta la isla de Amelia, que es parte de la Florida, que en aquel entonces no era de Estados Unidos, era española, y declararon la independencia de Florida. Solo que Estados Unidos, en aquel momento, aquel pequeño Estados Unidos de las 13 colonias, revirtió la acción que se hizo por parte de los venezolanos. Entonces, como les decía, fue la batalla de Boyacá en 1819, la batalla de Carabobo en 1821, la batalla de Pichincha en Ecuador en 1822 y luego las batallas de Junín y Ayacucho en 1824. Quería también leerles una famosa cita, de nuevo para entender cuál es la situación con Estados Unidos desde antes de que fuera imperio, Estados Unidos y América Latina y Caribe. Esta es una frase de 1786. 1780, no es 1823, que es la doctrina Monroe en el Congreso. Estamos hablando mucho antes de Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de la democracia, de la República estadounidense. Dice Jefferson: nuestra confederación debe ser considerada como el nido desde el cual toda la América, así la del norte como la del sur, habrá de ser poblada. Mas cuidémonos de creer que interesa a este gran continente expulsar a los españoles. Por el momento, aquellos países se encuentran en las mejores manos. Es decir, nos dice que las colonias
que querían independizarse, ya había ruidos de independencia a finales del siglo XVIII, estaban en las mejores manos estando bajo la corona española. Y sigue Jefferson y dice, y solo temo que estas, es decir, las manos de España, resulten demasiado débiles para mantenerlos sujetos hasta que nuestra población haya crecido lo suficiente para írselos arrebatando pedazo a pedazo. Este era el plan desde la creación de los Estados Unidos, arrebatar la independencia, evitar la existencia de otros estados soberanos en el continente y tomar el control absoluto. Y si ustedes ven cómo se compuso Estados Unidos, de las 13 colonias que estaban al este del país, terminaron avanzando hacia el Océano Pacífico, hacia el oeste. Se apropiaron de las tierras de los pueblos indígenas. Luego le quitaron la mitad del territorio a México, compraron provincias, Luisiana, a los franceses, luego Alaska, y al final aquella gran potencia, bueno, llegó un momento en que era tan grande territorialmente y su población, o sea, la relación territorio y demografía, o territorio y población estadounidense, era ya lo suficientemente holgada, decidieron no seguir conquistando, tomando el control formal del resto de los países de América Latina y el Caribe, sino controlando gobiernos, élites económicas y fuerzas armadas. Y donde no podían controlarlas, golpe de Estado, desestabilización, invasión. Y esa ha sido la historia de Estados Unidos con América Latina, desde el siglo XIX hasta hoy. La doctrina Monroe, el corolario Roosevelt después, calificaba, le daba el poder a Estados Unidos de determinar si un gobierno era civilizado o no en América Latina. Y si no era civilizado según sus criterios, tenían ellos la autoridad para invadirlo, para cambiar el gobierno. ¿Cuántas veces no lo hicieron? En Nicaragua, en Haití, en la República Dominicana, en Guatemala. Y bueno, los golpes de Estado a lo largo y ancho. Hace poco vivimos el golpe de Estado en Bolivia. ¿Ustedes creen que las manos de Estados Unidos no estaban allí? ¿Ustedes creen que Bolivia no tiene litio? Lo mismo que les decía del petróleo venezolano, el litio en Bolivia. Y hemos vivido en los últimos años, en Honduras, golpe de Estado, en Brasil, un golpe de Estado parlamentario, en Bolivia. Es decir, Estados Unidos sigue aplicando la misma política con sus matices. La sociedad venezolana, sin lugar a dudas, está determinada también desde el siglo XX por la existencia del petróleo y la industria petrolera. El petróleo comienza a surgir en Venezuela en finales del siglo XIX, en 1875, 80, ya había una industria petrolera en el Táchira, venezolana, de la burguesía venezolana, unas familias venezolanas con dinero que fueron a Texas, a Texas, y trajeron la tecnología para la explotación del petróleo. Luego, hay un proceso, siempre fue, el siglo XIX fue muy complicado, la segunda mitad del siglo XIX fue de guerras, golpes de Estado, cambios de gobierno, pero hubo un gobierno nacionalista a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el del general Cipriano Castro, que enfrentó un bloqueo de las potencias europeas contra Venezuela, llevaron los barcos hasta nuestras costas y apuntaron a Venezuela con cañones y la amenazaron con una guerra si no pagaba Venezuela sus deudas, su deuda externa. De ahí surgió incluso una doctrina de un jurista argentino, la doctrina Drago, de José María Drago, que establece que no se puede chantajear ni extorsionar a un país, y menos por la fuerza, por un tema financiero, por un tema de compromisos de deuda. Pero a Cipriano Castro le dan un golpe de Estado, su propio ministro de guerra y muy amigo de él, Juan Vicente Gómez. Y Juan Vicente Gómez, para mantenerse en el poder, negocia con Estados Unidos, le entrega a las compañías que ya existían
petroleras grandes, las llamaban las 7 hermanas, fueron 3 las hermanas que fueron a Venezuela, les entrega el petróleo venezolano y así la estabilidad política de su gobierno se fundamentó en la entrega de la soberanía y de los recursos de Venezuela. Y eso pasa a ser la historia de Venezuela a lo largo del siglo XX. Cualquier gobierno que se atrevía a plantear una revisión de la legislación petrolera, una revisión de las ganancias para las empresas transnacionales y el Estado venezolano era derrocado, ¿no? Eso le ocurrió a Isaías Medina Angarita, incluso al presidente Rómulo Gallegos, que iba en esa dirección. Luego se genera una falsa nacionalización en Venezuela del petróleo, 1976. Siguió bajo control de los Estados Unidos la industria petrolera venezolana, solo que ahora quienes formalmente la representaban tenían carnet de identidad venezolano, pasaporte venezolano y hablaban español. Pero eran personas formadas en los Estados Unidos que siguieron generando las condiciones para que Estados Unidos tuviese acceso muy barato a la energía venezolana y hubiese estabilidad en los gobiernos que así lo permitían. Por eso es tan importante que entendamos el rol del comandante Hugo Chávez, el rol de la revolución bolivariana, porque el comandante Chávez evita, frena ya la neocolonización definitiva de Venezuela. Si la revolución bolivariana no llega al poder en 1998, Venezuela se dirigía, había dos opciones, o a una guerra civil interna de grandes proporciones que aún hoy estuviésemos sufriendo, o a una entrega total de su soberanía y convertirse en algo parecido a un Estado asociado, algo parecido que a nosotros nos duele, que es el estatus de Puerto Rico. Venezuela iba en esa dirección, por el significado, insisto, de sus recursos naturales, de su valor geográfico, de su talento humano y de su historia. Hacia allá iba nuestro país. Y el comandante Hugo Chávez sí hace una verdadera nacionalización, no solo del petróleo. Incluso el comandante Hugo Chávez renacionaliza la identidad venezolana. El comandante Chávez rescata la historia de Venezuela. El comandante Chávez resucita al libertador Simón Bolívar, lo baja de las estatuas de bronce, de mármol y de los cuadros y lo pone a caminar con la gente, ¿no? Eso es algo, insisto, que no pueden evaluar desde ningún laboratorio en la CIA, y muchas veces los centros de pensamiento lo pasan por alto. Y cuando en su software o en sus mentes hacen un cálculo de un escenario más probable en Venezuela, siempre fallan, porque no toman en consideración estos factores. El presidente Nicolás Maduro le corresponde llevar adelante, tomar el testigo del comandante Hugo Chávez en una situación muy compleja. Hay que decirlo de esta manera, al presidente Nicolás Maduro se le subestimó desde Washington. Yo les confieso que en el año 2013, si no me equivoco, sí, 2013, en una toma de posesión, un acto de inauguración de un gobierno en América del Sur, el entonces presidente de Ecuador, nuestro amigo Rafael Correa, me tomó muy preocupado en plena antesala del evento, me llevó a una esquina y me dijo: Jorge, tenemos información de inteligencia que nos indica que los estadounidenses, los gringos, como le decimos en América Latina, no le dan a Nicolás ni 100 días de gobierno. Y van a hacer todo lo que tengan que hacer, porque desde el punto de vista de los estadounidenses, la revolución bolivariana reposaba fundamentalmente en el liderazgo de un hombre que era Hugo Chávez. Subestimaron una vez más al pueblo venezolano, la historia del pueblo venezolano y las características del pueblo venezolano. Y efectivamente hicieron todo lo que se puede hacer para agredir un país desde el año 2013 en adelante. A finales de 2013, después de una elección regional
que fue además una gran victoria para las fuerzas de la revolución, ya comienzan los ruidos de desestabilización de la derecha venezolana, que ya habían ocurrido tras la elección del presidente Maduro. Habían desconocido su triunfo, habían desestabilizado, habían generado protestas, habían quemado centros de salud, porque eran centros de salud del gobierno, porque los cubanos habían ayudado a desarrollar ese sistema de salud, habían matado personas. Y ya para principios de 2014 había un plan que llamaron ellos La Salida, con un señor al frente, Leopoldo López, y una locura, sin sentido. Se fueron a las calles, protestas, barricadas, muertos. Y comienza entonces toda una estrategia de discurso, de acusar a Venezuela y al presidente Maduro de violaciones de derechos humanos a los manifestantes. Esto se repite luego en 2017, con más intensidad incluso. El presidente Maduro y sus colaboradores, nosotros, estamos en un caso ante la Corte Penal Internacional, que llevaron unos países que se coaligaron, que se pusieron el nombre de Lima, el Grupo de Lima, y que en 2018 fueron a la Corte Penal Internacional. Ahí estaban Argentina, ya no está Argentina, se salió de esa demanda, se salió del Grupo de Lima. Ahí estaba Perú, ahí estaba Chile, Brasil, Paraguay y Canadá. Y llevaron a Venezuela ante la Corte Penal Internacional, a los funcionarios de Venezuela, por violaciones de derechos humanos. Ahora, ¿qué pasó en 2020 en Chile, en 2019 en Chile, en 2020 en Colombia, en 2021 en Colombia? ¿Qué ha pasado? Ahí sí hemos visto represión de Estado. Los carabineros en Chile, ahí sí hemos visto represión. Las fuerzas del ESMAD, el Escuadrón de Orden Público de Colombia. No sabemos cuántos muertos hay. Ayer hay informaciones que están apareciendo miembros, partes, brazos, manos, cabezas de personas que muy probablemente estaban manifestando. Hay 70 muertos, 300 desaparecidos en las últimas semanas en Colombia. ¿Y quién dice algo? ¿O acaso la Unión Europea se ha reunido porque quieren, con su arrogancia, sancionar al presidente Duque o a los cuerpos de seguridad o llevarlos ante la Corte Penal Internacional, donde están los Estados Unidos muy preocupados por Colombia, por Chile? No tienen ellos por qué estar muy preocupados, porque esos gobiernos le garantizan los intereses de los Estados Unidos. Es una historia que hemos vivido a lo largo de los últimos años, sobre todo, como les decía, 2017, en Venezuela hubo estas protestas. ¿Cómo el presidente Nicolás Maduro halló la solución a las protestas? Fue con la represión tipo Colombia, ¿no? Eso, miren, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la policía en Venezuela, hay una unidad allí, muy cohesionada. Y si el presidente Maduro hubiese dado la orden de reprimir, yo estoy seguro que en 48 horas se terminaban protestas que duraron más de 4 meses. El presidente convocó a una elección, la elección de una Asamblea Nacional Constituyente. Y eso lo ignoraron por completo. Lo desconocieron en Estados Unidos, lo desconocieron en la Unión Europea, no reconocieron la Asamblea Nacional Constituyente. Fuimos a un diálogo 2017-2018 con la oposición en República Dominicana, un diálogo que fue al final una burla, y cuando el presidente de República Dominicana, el expresidente de España, Rodríguez Zapatero, y las dos delegaciones estaban por firmar ya con el bolígrafo en la mano, bueno, la delegación de la oposición venezolana dijo que no iba a firmar nada. Y hasta ahí llegó el diálogo. Desconocieron entonces las elecciones presidenciales que por constitución correspondían en el 2018, activaron en el 2018 lo que luego vimos en el 2019, el plan de un gobierno fake, un gobierno impuesto, un señor diputado que se autoproclama en el medio de la calle, dice que él es presidente, le reconocen por Twitter, que es la nueva modalidad de las relaciones internacionales estadounidenses, inmediatamente Mike Pence, Mike Pompeo, John Bolton, y en la noche el señor Trump, y después la Unión Europea o algunos países de la Unión Europea le dan al presidente Maduro un ultimátum
¿Cuándo se ha visto que a un presidente de un país soberano, unos señores del otro lado del Atlántico le den un ultimátum? Tiene usted 8 días para hacer lo que nosotros queremos, que es llamar a elecciones e irse del poder. Si no, vamos a desconocer su gobierno y vamos a reconocer a este señor Guaidó, que nadie sabía ni cómo escribir su nombre. Y así ocurrió. Se venció el supuesto ultimátum y reconocieron otro gobierno. Y las sanciones de Estados Unidos, ahí se aplicó la máxima presión del gobierno de Donald Trump contra Venezuela. Recuerden ustedes que Donald Trump en agosto del año 2017 nos amenazó con una operación militar. Nadie le preguntó, pero él dijo, by the way, nosotros no descartamos una operación militar contra Venezuela. Si tenemos tropas allá lejos en Asia, ¿cómo no vamos a poder controlar un gobierno aquí a pocas millas del territorio estadounidense? Y luego vinieron las sanciones contra PDVSA, las sanciones contra el sistema financiero venezolano, contra la economía venezolana. Y hemos sufrido mucho como pueblo gracias a esas sanciones. No es que han sufrido empresarios, ni los trabajadores de esos empresarios, simplemente, ni unas empresas que quebraron porque las sancionaron. No, aquí han sufrido los 30 millones de venezolanos, cuando no tienen acceso a una medicina que necesitan, cuando se generó un desabastecimiento muy fuerte, año 2016, 17, 18, los precios. Ha sido un castigo colectivo, simplemente por querer hacer respetar la voluntad del pueblo venezolano, la Constitución de Venezuela, y por proteger nuestros recursos naturales y nuestra soberanía y nuestra identidad. Yo quisiera, ojalá en un futuro, que el Club Valdá y algunos de sus investigadores, también el Centro de Investigación del cual eres parte, Dimitri, el Instituto Robinson de Venezuela, puedan hacer un análisis político y jurídico de lo que ha ocurrido en Venezuela desde el 2016 en adelante. ¿En qué manual de Derecho Internacional está desconocer una elección convocada constitucionalmente? ¿En qué manual está sancionar a presidentes porque no quieren irse del cargo? ¿En qué manual está reconocer a un diputado como presidente que nadie eligió, nadie lo votó, ni hay en la Constitución se contempla ningún tipo de transición presidencial ante una falta del presidente de esa manera? ¿En qué manual puede estar en el derecho que se reúna un grupo de países solo para agredir a Venezuela, constituyan un cartel llamado el Grupo de Lima e incluso se paseen por las posibilidades de activar un tratado militar, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que jamás se utilizó en la historia desde 1947 para invadir a Venezuela? ¿En qué artículo de la Carta de las Naciones Unidas están las sanciones unilaterales? Que pueden incluso a los terceros, porque cuando avanzamos en el diálogo en el año 2019 con la oposición, la respuesta de Estados Unidos fue: te voy a seguir sancionando, y ahora no solo a las empresas del Estado venezolano o actores venezolanos, sino a los terceros, cualquier empresa que pretenda hacer negocios, business con Venezuela. Incluso alguna filial de Rosneft, ¿no? Rosneft Trading, fue sancionada por comerciar con Venezuela el petróleo. Y ustedes pueden imaginarse cómo todos los proveedores, todas las empresas que le venden a Venezuela, le proveen a Venezuela un servicio, se paralizaron. Y para nosotros ha sido muy difícil enfrentar la pandemia, el coronavirus. Cuando nosotros llamamos a, no sé, a un laboratorio, a Pfizer o a Bayern o cualquiera, y no nos venden nada. O sea, nuestro sistema, nuestra industria petrolera, hay un estudio de Francisco Rodríguez, que no es chavista en lo absoluto, es de la oposición, trabaja para Torino Capitals en los Estados Unidos, y en su estudio, su conclusión es que los daños que le han hecho a la industria petrolera venezolana solo son comparables con una industria en un país que esté bajo un ataque de una guerra convencional. Es decir, bombas, misiles, sabotaje, etc.
Esa ha sido la consecuencia de las sanciones en la industria petrolera venezolana. Y cuando tú atacas la industria petrolera venezolana, atacas el corazón de la economía, el factor multiplicador de la economía venezolana, afectas a todos los venezolanos y a todas las venezolanas. Así que nosotros queríamos compartir con ustedes estas ideas y para irnos a la actualidad hoy, bueno, aquí estamos. Yo recuerdo, me he extendido mucho, pero 2 conversaciones con el señor Elliot Abrams, el delegado del presidente Trump para la transición democrática en Venezuela, saliendo de un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se convocó por el caso Venezuela, 26 de enero del año 2019. Tenía 3 días Guaidó de haberse autoproclamado como presidente interino y todo ese cuento. Y después de un debate fuerte en el Consejo de Seguridad, donde siempre tenemos que darle las gracias a Rusia, el representante permanente de Rusia en Naciones Unidas, el compañero Vasily, bueno, decía tantas verdades como las que podemos decir nosotros. Y apoyó a Venezuela en todo momento con argumentos jurídicos, con argumentos políticos, con argumentos éticos. Y siempre Rusia ha estado apoyando a Venezuela en estos momentos tan difíciles. Y saliendo de allí, el señor Abrams, nos reunimos con él, porque nosotros hablamos con todo el mundo. El presidente Maduro cree en el diálogo como en Dios. Es la única vía para salir adelante de los problemas. Y el señor Abrams nos dijo, ustedes van a un golpe militar. Los militares se van a sublevar. Y efectivamente, el 30 de abril de ese año hubo un intento de golpe militar. Y si ustedes ven ese día, si no me equivoco, el señor John Bolton, el asesor de seguridad del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, tuiteó 42 veces, es decir, 42 tweets. Entre ellos le decía a los generales que ellos creían que iban a rebelarse contra el presidente Maduro. General Padrino le decía, ¿dónde está usted que no aparece? Al presidente del Poder Judicial venezolano, señor Michael Moreno, aparezca y cumpla con la palabra. Es decir, se volvieron en la locura total, absoluta. Y en la segunda reunión, que fue un mes después, también en Nueva York, con el señor Elliot Abrams, él nos dijo, bueno, el golpe de Estado pareciera que perdió su momento. Lo seguían trabajando y de hecho el intento fue en abril. Pareciera que perdió su momento. En consecuencia, vamos nosotros ahora con la máxima presión. Y yo le pregunté, ¿y qué es la máxima presión? Y me dijo, sanciones en todos los ámbitos, sanciones a quienes hagan negocios con ustedes. Se van a quedar, me dijo a sí mismo, sin energía, sin combustible, sin comida, sin agua, hasta que el pueblo venezolano, los militares venezolanos y los vecinos de Venezuela derroquen el régimen que ustedes están apoyando. Esas son sus palabras. Y eso es lo que ocurrió. Cuando el presidente Trump salía en televisión y decía, when it comes to Venezuela, all the options are on the table, ¿no? Todas las opciones están sobre la mesa. Agotaron todas las opciones, solo le faltó la guerra, la invasión, las bombas. Y creo que hubiese sido una decisión, yo no lo hubiese tomado nunca siendo Trump, porque el pueblo venezolano, ese pueblo del que les hablaba al principio, ha podido darles una batalla como la de Vietnam. Y además muchos pueblos de nuestra América Latina se hubiesen movilizado hacia Venezuela para defender a Venezuela, no tenemos duda de ello, y hubiese encendido, como decía el Che Guevara, un Vietnam, 2 Vietnam, 3 Vietnam, toda América Latina, y estaría hoy entrampado en una guerra sin fin en nuestro continente. Así que fueron inteligentes al no hacer eso. Ahora vamos con Biden. ¿Qué espera Venezuela de Biden? Seguro que eso me lo quieren preguntar y con esto cierro. Bueno, nosotros nos han hecho una guerra política, diplomática, nos trataron de expulsar de Naciones Unidas, nos expulsaron del Fondo Monetario Internacional, no nos reconocen, del Banco Interamericano de Desarrollo, nos desconocieron no sé cuántos gobiernos, ahora ya está revirtiéndose, ¿no? Porque la verdad habla y la realidad habla. Una guerra económica, dicen en Irán, el canciller Zarif lo llama terrorismo económico, ¿no? Terrible, sufrimiento para todo el pueblo. Una guerra comunicacional, mediática, por eso son tan importantes estos espacios, para que podamos hablar
también moral, ¿no? En lo comunicacional, lo moral. O sea, consideren, hermano Oleg, en Estados Unidos, en un distrito de Nueva York, hay un juicio contra el presidente Nicolás Maduro, contra Diosdado Cabello, contra Tarek El Aissami, nuestros dirigentes de la revolución, porque encabezan, incluso el ministro de la Defensa, el general Padrino, porque según esa acusación encabezan un cártel de la droga cuyo objetivo es inundar a los Estados Unidos de droga colombiana. Y tienen unos casos y unos expedientes y unos testigos. Es un montaje absoluto, pero está allí, ¿eh? Como amenaza, como presión, porque la agresión, las sanciones, las medidas coercitivas son apenas una vertiente de la agresión contra Venezuela. Es una agresión integral desde todos los ámbitos, que incluso implica la guerra real, o sea, el intento de magnicidio con drones, los mercenarios que entraron por nuestras costas, incluyendo mercenarios estadounidenses, de una empresa estadounidense que fue contratada por el señor Juan Guaidó para matar al presidente Maduro y a los dirigentes de la revolución, sabotaje permanente en nuestra industria petrolera, en la industria energética, es decir, todas las opciones las agotaron. ¿Qué esperamos nosotros de Joe Biden? Bueno, que reflexionen, que rectifiquen, que nos respete, que podamos establecer una relación de respeto mutuo entre ambos. Si Estados Unidos quiere hacer negocios con Venezuela, bienvenido. Que nos devuelva nuestra industria, nuestra empresa Citgo, la empresa más grande de Venezuela y de buena parte de una de las empresas más grandes de América Latina como activo en el exterior, con refinerías, con 1000 y tantas estaciones de servicio en todos Estados Unidos, que nos la arrebataron por la fuerza, como otra empresa en Colombia, Monómeros, de petroquímica. Bueno, simplemente la tomaron. Hay 6.000 millones de dólares venezolanos bloqueados en el mundo en plena pandemia. No hemos podido comprar las suficientes vacunas y una vez más le agradecemos a Rusia porque nos están enviando. Estamos haciendo compras de vacunas Sputnik y Sputnik Light para vacunar a la población venezolana. Agradecemos a China también, pero ha sido un nivel de complejidad increíble. Recientemente en Venezuela, de nuevo el año pasado, hubo un gran proceso de diálogo que llevó a las elecciones parlamentarias. Lamentablemente la oposición, con la presión de Trump, no se atrevió a participar toda. Ahí hay un dirigente de la oposición política, Enrique Capriles, que llegó incluso a inscribir sus candidatos para las elecciones parlamentarias, pero la presión fue tan fuerte, los amenazaron con sanciones, los amenazaron con quitarles la visa. Saben que esa élite venezolana tiene mucha dependencia de Estados Unidos, que se retiraron de las elecciones. Pero ahí hay una Asamblea Nacional legítima, elegida, que está abriendo un proceso de diálogo. Estamos en diálogo con la oposición, elegimos el Consejo Nacional Electoral, los nuevos miembros en Venezuela, incluso más allá del debate dentro de la Asamblea Nacional, en una negociación política con la oposición que no participó en las elecciones de la Asamblea Nacional. Es un Consejo Nacional que ha sido reconocido por todos. El Programa Mundial de Alimentos, que tenía años en conversaciones con nosotros, ha entrado en Venezuela. Activamos, incluso sentándonos con la oposición, recursos para la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, para enfrentar la pandemia, con COVAX, el mecanismo para las vacunas. Y este caso de COVAX es muy curioso. Teníamos que pagar 111 millones de dólares. Pagamos 104, 106, no recuerdo la cifra exacta, el 96%. Pero no, el banco UBS de Suiza bloqueó el último pago. Creo que son 10 millones de dólares. Y al bloquear ese último pago, aunque hemos pagado el 96%, no nos van a enviar ni una sola vacuna, porque es Venezuela. El mecanismo COVAX, Gavi, Naciones Unidas, todo aquello. Entonces nosotros vamos a seguir adelante. Este año hay elecciones regionales en Venezuela. Gobernadores, alcaldes, que van a ser elegidos el 21 de noviembre, concejales también, y nosotros estamos sentados con la oposición venezolana para que participen todos. Queremos que participen todos, que se atrevan a participar. Y, por supuesto, también a veces la oposición requiere una puesta en escena para justificar que está negociando con el gobierno venezolano.
porque la oposición, en tantas torpezas que ha cometido, esta parte de la oposición extrema, no haya cómo justificar si nos han tildado de narcotraficantes, de violadores de derechos humanos, de lo que se les ocurra. Hemos sido etiquetados por Estados Unidos y la oposición venezolana. ¿Cómo justificas tú un acuerdo entre dos grupos políticos cuando a uno de los grupos políticos lo has descalificado como una mafia? Entonces necesitan un actor, un mediador, que si el gobierno de Noruega, antes fue el Papa, expresidentes, ahora es unos cancilleres, ahora es el gobierno de Noruega, entonces una apuesta en eso. Bueno, muy bien, donde sea, como sea, con quien sea, nosotros vamos siempre a dialogar y si es esa la vía, será la vía para que ellos puedan volver al cauce democrático, que es el gran logro del presidente Maduro en estos años, ha hecho que la oposición venezolana vuelva al cauce democrático. Y estamos logrando, y el presidente Maduro con su resistencia ejemplar ha logrado que eso que llaman la comunidad internacional, que se concentra en Occidente y se autobautiza de comunidad internacional, vuelva también a reconocer los valores democráticos, vuelva paulatinamente a reconocer el gobierno legítimo de Venezuela y vuelva a establecer relaciones de respeto con Venezuela. Así que ha sido una situación de mucha presión, pero también de una gran valentía y un gran ejemplo de nuestro pueblo. Yo cierro con esto, el pueblo venezolano, ese pueblo del que les hablé, de Bolívar, de Chávez, ese pueblo ha resistido, no se imaginan ustedes cuánto, y sigue resistiendo hoy, porque la situación es difícil, muy difícil para los trabajadores de Venezuela, las trabajadoras, para los más humildes, para todos y todas, y ahí están en resistencia, y están con dignidad, y darán muestras, como las han dado, de paz. Hay manifestaciones, en los últimos 2 años hubo manifestaciones en prácticamente todos los países de América del Sur, y Centroamérica también. En Venezuela nos hemos mantenido en paz, porque el pueblo venezolano está muy consciente de dónde viene la agresión, y está consciente de la actitud que hay que tener de resistencia para lograr la victoria definitiva. Discúlpenme lo largo, pero quería compartir con ustedes estas ideas. Большое вам спасибо, господин. Muchísimas gracias, señor ministro. No tiene que disculparse, ha sido un placer en realidad, le hemos escuchado con muchísimo gusto, ni nos hemos fijado en el tiempo que ha transcurrido y me interesaron mucho los paralelos históricos que usted ha mencionado, los paralelos entre otros tiempos y el día de hoy, y también la política de doble rasero que lleva tanto los Estados Unidos como otros países del occidente, tomando sus decisiones políticas. Otra vez, muchísimas gracias por su discurso y ahora quiero darle la palabra a nuestro segundo ponente, al señor Razumovsky, Dmitry Razumovsky, director del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia. Es el instituto principal en Rusia que se dedica a la región de América Latina, un instituto que tiene una escuela científica de larga tradición histórica. Señor Razumovsky, usted tiene la palabra. Estimado señor ministro, estimado Oleg, le agradezco a usted, al Club Valdai, la posibilidad de estar aquí hoy. La situación en torno a Venezuela sigue siendo muy dramática y eso lo vemos del discurso del señor ministro. Hay mucha injusticia, hay muchas manipulaciones de información, pero me gustaría ofrecerles una visión más optimista y resaltar los ámbitos donde vemos un futuro prometedor para el desarrollo positivo. En primer lugar, quiero mencionar el contexto regional de América Latina que cambia para lo mejor. Vemos que los intentos de estructurar una solidaridad regional contra las autoridades de Venezuela ha fracasado. El Grupo de Lima, después de la suspensión formal o informal de la membresía de serie de países, ya no es un miembro importante para la agenda regional, a diferencia de los años 18-19. El bloque Prosur, que fue creado para la promoción de democracia y que tenía que sustituir el bloque de UNASUR, tampoco puede mostrar ningunos resultados importantes. Eso no es para sorprenderse, porque la amistad en contra de alguien siempre es menos consolidada
y menos productiva que la amistad por algo, por algunos intereses comunes. Y UNASUR fue creado en gran parte gracias a la participación de Venezuela y al ardor de Hugo Chávez. Fue un bloque en el marco del cual se podía trabajar en muchos problemas pragmáticos que interesaban tanto a la izquierda como a la derecha. Los institutos financieros de desarrollo, la seguridad, la salud, todos esos temas fueron vistos dentro del bloque. Y también un consejo de salud que existía antes, pero después de su desmantelamiento no apareció ninguna nueva estructura que podría ayudar en los tiempos de la pandemia. Y la creación de esta Frente de Derecha Unida contra el señor Maduro y contra sus aliados regionales, pues fue un fracaso, aunque los Estados Unidos lo han intentado, y es una suerte para las autoridades de Venezuela. Venezuela hoy goza con el apoyo de unos jugadores importantes como Argentina, como México, aunque a veces no coinciden en todo. Además vemos la vuelta de la izquierda al poder en Bolivia y la victoria de Pedro Castillo en Perú, que también fue una victoria inesperada. También es una señal positiva para Venezuela. El grupo de Lima, si Casillas será presidente, pues puede perder al miembro que le dio el nombre al grupo de Lima. Por otro lado, no veo por ahora una posibilidad expresa de creación de una alianza pro-venezolana, porque Bolivia y Perú todavía no son fuertes, tienen muchísimas limitaciones, tienen que atenerse a ciertos compromisos. Para México y para Argentina el desarrollo de sus relaciones, pues con Venezuela depende mucho de los pasos que el gobierno de Maduro emprenderá para entablar el diálogo con todas las partes y los elementos de la sociedad venezolana, con las fuerzas políticas, en particular en el marco de los procesos electorales. Y aquí, con satisfacción, vemos unos cambios para lo mejor, unas señales para lo mejor, vemos iniciativas positivas del gobierno que veré en adelante. Otro aspecto positivo tiene que ver con la creación de un nuevo sistema geopolítico, de una nueva situación geopolítica que, como ya ha dicho el señor canciller, tiene que ver con la situación en Washington, porque las medidas contraproductivas lideradas por Elliot Abrams, Bolton y otros políticos agresivos de Estados Unidos no dieron ningún resultado y además provocaron un desencanto en las élites estadounidenses, y ahora van tanteando las posibilidades de encontrar unas nuevas vías de dialogar con América Latina. Hasta ahora Biden no ha mostrado mucho lo que va a hacer en el ámbito de América Latina, se dedica más a la lucha contra Pekín. Nicolás Maduro hace poco ha dicho que no ha recibido ninguna señal positiva de Biden, y es un poco difícil predecir ahora cómo serán las actuaciones de Estados Unidos en relación a Venezuela y Caracas, porque son poco predecibles, pero nosotros como Instituto de América Latina tenemos la posibilidad de hablar esta situación con representantes importantes de círculos políticos de Estados Unidos, en particular que están cercanos al Partido Democrático, quienes entienden su pensamiento, el pensamiento y la lógica de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, y escuchamos de ellos a veces unas ideas bien constructivas. Nos dicen que la política de presión dura es ineficiente, que lo de desconocer la legitimidad de un gobierno legal y de insistir en cambio del poder es una vía muerta, vía sin salida. Y en muchas ocasiones dicen que tienen que abandonar esta dicotomía de las fuerzas de izquierda y de derecha en América Latina, porque este modelo, cuando los de la izquierda son enemigos y los de la derecha son amigos, ya no corresponde a la realidad, porque hay muchos de derecha que no pueden actuar como socios, como el gobierno provisional en Bolivia, que en un año de su estado al poder, pues lo único que mostró fue corrupción, violación de derechos humanos. En Rusia hay un dicho que dice que con amigos así ni necesitas enemigos, y cada vez más las élites estadounidenses
creen que hay que cambiar por otro esquema de trabajo, organizando alianzas con la izquierda moderada, con la izquierda del centro, con las fuerzas que pues, son capaces de gestionar el Estado y con las que se puede llegar a un acuerdo. Y si su política cambia de esa manera, pues eso cambiará mucho el panorama de América Latina. También vemos ciertos cambios en las posiciones de la Unión Europea hacia Venezuela hace pocos días. Señor Borrell dijo que está viendo la posibilidad de enviar una misión de observadores a Venezuela a las elecciones de noviembre, lo que contribuirá a la legitimidad de esas elecciones desde el punto de vista de la comunidad internacional y será un punto de inflexión para superar esta escisión civil y hacia la unión del pueblo venezolano. Y la intención de Guaidó y de su partido de no participar en las elecciones es una muestra más bien de que es un fracaso como político y simbólicamente la Unión Europea ya no le percibe a Guaidó como presidente interino, lo ve como un líder de oposición y la Unión Europea ahora habla más de los problemas humanitarios en Venezuela y eso nos da esperanzas de que dejen de politizar algún día la ayuda humanitaria, el acceso a la vacuna. Ahora, por ejemplo, el acceso a la vacuna lo tienen los países leales, Estados Unidos, aunque eso también es algo problemático. En la Unión Europea hace poco recopilaron una cuantía récord para ayuda a los migrantes venezolanos. Yo sé qué opina la Cancillería al respecto, porque si pensamos solo en la gente que se ha ido del país, pues eso no resuelve la situación. Eso resuelve una parte del problema, pero dentro del país queda gente que sufre también y sufre más. También otro problema que une a nuestros países es el problema de sanciones, o más bien de medidas unilaterales por parte de Estados Unidos. Me gustaría subrayar una lección importante que Washington tiene que aprender de este periodo de varios años de escalada de sanciones contra Rusia, Venezuela, Irán, Nicaragua y otros países. Hay muchos peritos dentro de Estados Unidos quienes tienen miedo de que esa expulsión, digamos, a la sombra de unos sectores enormes de la economía mundial, de la economía de países enteros enormes como Venezuela, es una moneda de dos caras en realidad, porque excluyendo de la zona de dólar una parte importante de la economía mundial, pues se autoprivan de un arma económico, de un arma financiero, porque de esa manera estimula la aparición de muchos mecanismos de evasión de esas sanciones, de pagos en otras monedas. Sí es complicado desde el principio, pero es imposible, por ejemplo, excluir el enorme sector petrolífero de Venezuela de la economía mundial. Se trata de la reserva más grande del mundo, seguirá siendo aquí. Y la eficiencia de las sanciones pues ahora va para abajo porque ya ha alcanzado su cima y ahora va bajando. Es una curva inversa. Y los Estados Unidos van perdiendo su arma financiera más importante. Es difícil decir dónde se encuentra este punto de inflexión, donde empieza a caer la eficiencia de las sanciones, pero los estadounidenses están preocupados por ello. Hay muchas discusiones dentro del país y probablemente por eso vemos los intentos de mitigar un poco la presión de sanciones, como por ejemplo la suspensión de las sanciones contra Nord Stream 2. Yo creo que es un poco temprano para esperar el levantamiento de las sanciones contra Caracas, pero vemos que Washington ya piensa en levantar parte de las sanciones. El sector de energía venezolano requiere una modernización y lo necesita ya, y ese tipo de mitigación de sanciones puede ser muy útil porque permitirá comprar la maquinaria necesaria para garantizar la seguridad de funcionamiento
de las capacidades de generación de energía para tener todo lo necesario para darle al pueblo venezolano la energía que necesita para la vida. Y en mi opinión, Washington, aplicando esta presión económica, pues ha perdido algo muy importante, esta ventaja moral que tenía, porque así antes el gobierno de Washington siempre le acusaba al gobierno chavista del estado lamentable de la economía venezolana, y algunos errores sí que fueron del gobierno de Chávez y lo reconocía, pero hoy es evidente que la catástrofe económica y humanitaria que observamos en Venezuela es el resultado de las sanciones económicas. Vemos la incapacidad de suministro de medicinas para luchar contra el COVID, el déficit de la gasolina que es necesaria para el funcionamiento de los servicios médicos, es el resultado directo de las sanciones estadounidenses, y todo el mundo lo ve, todo el mundo lo entiende, hasta la gente que no le apoya a Maduro, sus adversarios, y por eso han perdido esa ventaja moral. Asimismo, me gustaría decir que a pesar de todo lo que dice la oposición, el gobierno de Maduro avanza hacia la resolución de la crisis política interna. Han alcanzado exitosamente crear el Consejo Nacional Electoral con participación de de la oposición, y eso permite legitimar las elecciones desde el punto de vista de un gran número de actores políticos venezolanos. Y aunque Guaidó intenta cambiar la situación a su favor, pero el gobierno de Nicolás Maduro ha iniciado una nueva ronda de negociaciones, y eso la oposición moderada lo percibe de manera muy positiva, además con apoyo del gobierno y de la Cancillería. Están trabajando en los mecanismos de ayuda humanitaria, no sabemos los detalles, pero es un paso muy correcto para alcanzar este acuerdo nacional y para lograr una conciliación a nivel de toda la Venezuela. Y terminando, quiero decir que las relaciones entre Rusia y Venezuela fueron probadas por un gran número de retos. Usted ha mencionado dos hechos históricos. Usted habló de Francisco Miranda, el primer ciudadano de América Latina quien visitó al Imperio ruso, y es un hecho que se aprecia mucho por la parte rusa, por la parte venezolana. Hay un monumento a Miranda en San Petersburgo. También usted ha mencionado la doctrina de Drago. Y a principios del siglo XX, el Imperio ruso apoyó esa iniciativa en La Haya, y los latinoamericanos lo aprecian mucho. Y cuando algunos especialistas dicen que el acercamiento entre Rusia y Venezuela es algo que ocurre solo en el curso de los últimos años, no es así. En realidad, nuestra cooperación estrecha tiene unas raíces históricas muy profundas. Y sabemos que Rusia en las situaciones críticas ha ayudado mucho a Venezuela, pero también tenemos que estar agradecidos nosotros a Venezuela. Fue uno de los primeros países del mundo que se puso a probar la vacuna Sputnik V, y tenemos un amplio espacio para cooperar en la plataforma de las plataformas internacionales, en particular en el marco de la ONU, lo que ha mencionado usted hoy. Y en Rusia se dice que al amigo le conoces en situación difícil, y Venezuela ha defendido su derecho de soberanía, su derecho de independencia, su derecho a la verdad en las condiciones de esta manipulación de información tan característica para postmodernismo. Y esta soberanía política internacional es un componente sin el cual no se puede construir el mundo policéntrico o multicéntrico. Y es un objetivo común que van persiguiendo nuestros países, es la base de nuestra cooperación estratégica, tanto con Venezuela como con toda América Latina. Muchas gracias. Por mi parte es todo, para que la gente pueda hacernos las preguntas. Muchas gracias, Dmitry, por su ponencia tan interesante, por el análisis de las relaciones entre Venezuela y Rusia. Estimados colegas, tenemos algo de tiempo para que hagan las preguntas, hagan comentarios, observaciones, por favor. Tenemos dos lenguas, ruso y español. Puede hablar en cualquiera de las dos. Allá veo una mano, por favor. Ahora le van a dar el micro.
No, no se escucha mucho. Señor ministro, muchas gracias por su ponencia. Ahora sí. Señor ministro, muchas gracias por su discurso y me gustaría desarrollar un poco el tema que ha mencionado de integración de la izquierda de América Latina. Es que Venezuela en el curso de un periodo de tiempo muy largo fue un líder de la integración neoliberal de la izquierda en la región y creo que sigue siendo el líder en este ámbito y me gustaría preguntarle cómo es la situación en este ámbito ahora, cómo interaccionan los estados de la izquierda entre sí y cómo interacciona Venezuela con Argentina, con México, bajo las sanciones estadounidenses, tomadas en consideración los problemas económicos de esos países. Si lo puede detallar un poco, le estaría agradecido. Gracias. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, Dimitri, por tu exposición también, muy clara, muy completa. A ver, la izquierda de América Latina, yo diría que los pueblos de América Latina y el Caribe son esencialmente pueblos de izquierda, pueblos revolucionarios, que en algunos países esto se ve reflejado en sus gobiernos porque tienen, digamos, un campo de acción democrático bastante fidedigno y en otros países la élite nunca ha permitido que los pueblos decidan y en consecuencia están secuestrando la democracia en esos países. Y ahí tenemos fundamentalmente, y el presidente Maduro lo decía en un discurso en el Foro de Sao Paulo, tres visiones, ¿no? Una visión que podemos decir que es la revolucionaria, hay algunos que dirían la más radical en el sentido de que va a las raíces, ¿no? Que es la de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, ¿no? Ahí están países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Dominica, Antigua, Barbuda, San Cristóbal, Grenada. Somos 9 países que vamos siempre en la dirección del curso revolucionario. Luego hay una matiz, que son los gobiernos progresistas. Ahí siempre identifican México, Argentina. Bueno, vamos a ver el presidente Castillo cómo desarrolla su gobierno, ¿no? Y tuvimos gobiernos en la primera década progresistas en Brasil, en Uruguay, en Argentina también, con los Kirchner, en Honduras, en El Salvador. Luego ha habido, pues hubo, como dice el presidente Correa, una restauración conservadora, pero estamos no solo recuperando espacios, sino que estamos avanzando en espacios que nunca, o al menos en la batalla de este siglo, no tuvimos acceso a ellos. Entonces, entendiendo que hay distintos tipos de izquierda con distintos ritmos, yo recuerdo mucho al presidente Lula, era presidente, y le preguntaron por sus coincidencias y diferencias con el comandante Chávez. Y él dijo, de manera muy coloquial, lo que pasa es que Chávez va en una dirección, en un vehículo de Fórmula 1, a una gran velocidad. Lula va en la misma dirección, pero en un Volkswagen Escarabajo, a una velocidad menor. Pero vamos hacia el mismo sitio. ¿Cuál es el mismo sitio? La igualdad, el acceso a los derechos sociales, la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el generar, como decía el Libertador, las condiciones a través del trabajo y de la producción para la mayor suma de felicidad posible para nuestros pueblos, la independencia, la soberanía y la unión de América Latina y el Caribe. Entonces, la izquierda tiene distintos mecanismos de comunicación, desde propiamente entre los gobiernos y los estados, la Alianza Bolivariana, dentro de la CELAC, México está al frente y eso facilita también el Foro de Sao Paulo. En este momento en Caracas se está llevando adelante el Congreso Bicentenario de los Pueblos, donde hay todo tipo de izquierda presente, e incluso actores que no son de izquierda, que están allí de centro, de ecologistas que están compartiendo con nosotros. Entonces, tenemos distintos mecanismos y distintos niveles de comunicación para la coordinación
Hay mucha gente que ha dicho que, en su momento lo decían de Cuba, que si Cuba quería exportar su revolución, que si Venezuela quiere... Las revoluciones no son exportables, los procesos nacionales no son trasladables a otra realidad. Lo que puede haber son referencias, intercambios, para que no pasen por los errores que nosotros cometimos, aprendan a hacer las cosas ya con el aprendizaje nuestro como una fuente para la toma de decisiones. Pero nosotros estamos seguros que si en América Latina y el Caribe hubiese democracia, es decir, donde los pueblos, las mayorías, deciden y toman los caminos, estoy seguro que desde México hasta Argentina, todos esos países serían gobiernos de izquierda. Спасибо. Еще вопросы? Muchas gracias. ¿Más preguntas? Es una pregunta para el ministro Areja. Soy corresponsal de la agencia de noticias de Bloomberg. Me llamo Henry Meyer. Bienvenido a Moscú. Gracias. El presidente Nicolás Maduro hace unos días dio un interview a nuestra agencia en el cual pidió a los Estados Unidos de levantar las sanciones contra su país. La respuesta que ocurrió el lunes fue negativa. Mi pregunta es la siguiente. ¿Fue una sorpresa para el gobierno venezolano a la reacción norteamericana? Y, sin embargo, ¿hay algunos contactos ahora con la administración del presidente Biden para intentar lograr una solución, un compromiso? Gracias. Gracias. Ayer yo estaba leyendo la información, ¿no? Fue un vocero que dio una respuesta inercial, ¿no? Tradicional. Habrá que ver, si no me equivoco, el lunes de la semana pasada, la OFAC publicó una licencia general, supuestamente a través de la cual países bloqueados, sancionados como Venezuela, Cuba y Irán, pueden acceder a las vacunas y a los insumos sin las restricciones de las sanciones. Cosa que en sí mismo es una contradicción, porque el gran argumento de Estados Unidos es que las sanciones excluyen lo humanitario. Está exceptuado lo humanitario, pero es falso. Entonces han tenido que emitir una licencia particular para eso, y estoy seguro, bueno, no estoy seguro, vamos a dejar el margen de la duda, pero es muy probable que esa licencia tampoco sirva para nada en la práctica, porque el sistema financiero internacional entra en pánico cuando ve ahí las iniciales V pequeña, VEN, Venezuela, o IRN, Irán, o CV, Cuba, entra en pánico. Mejor es que se mueran antes de que me sancionen, que no tengan vacunas porque me va a sancionar Washington, ¿no? Nosotros creemos que de alguna manera el presidente Biden y su administración, que tienen una aproximación distinta, y los gobiernos demócratas tienen aproximaciones distintas a los problemas, deberían reflexionar y deberían comenzar un proceso de vuelta a la legalidad, porque es que las sanciones son ilegales. Uno no se podría decir, oh, gracias Estados Unidos, nos levantaste las sanciones. No, es que bueno que Estados Unidos ha vuelto a la legalidad, respeta la Carta de las Naciones Unidas. Una propuesta que hemos llevado adelante Rusia y Venezuela ante los miembros de Naciones Unidas es un grupo de trabajo que se llama un grupo de estados en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Ahí está Rusia, ahí está China, ahí está Irán, ahí está Cuba, ahí está Venezuela, Nicaragua y otros países africanos que se han ido sumando. Somos ya cerca de 20, si no me equivoco. ¿Y cuál es la idea de ese grupo? La idea de ese grupo es simplemente defender lo que tenemos. Decía un secretario general, si no me equivoco era noruego, el tercer secretario general de las Naciones Unidas, que las Naciones Unidas no se crearon para llevar a la humanidad al cielo, sino para evitar que la humanidad vaya al infierno. Bueno, nosotros tenemos que defender la Carta de las Naciones Unidas, los principios del derecho internacional. Y en esa Carta no están ninguna sanciones unilaterales, ninguna medidas unilaterales. En esa Carta no está que puedes hacer la guerra cuando te dé la gana,
que puedes hacer lo que hiciste en Irak, en Afganistán, en Siria, en Libia, en Venezuela, en Zimbabue, en Cuba, en Irán. O sea, Estados Unidos irrespeta permanentemente la Carta de las Naciones Unidas. Yo estaba leyendo el libro de las memorias de Andrei Gromyko, quien fue representante de la Unión Soviética en la creación de las Naciones Unidas y luego estuvo encargado de la política exterior también de la Unión Soviética, y él relatando la creación de las Naciones Unidas en una conversación con Rockefeller, el multimillonario estadounidense, le decía que la Unión Soviética hizo lo que pudo para que la sede de las Naciones Unidas estuviera en territorio estadounidense como está en Nueva York, porque si no Estados Unidos no iba a respetar la carta, al menos estando allí la sede, pues se vería comprometido de alguna manera en respetar un poco el derecho internacional. Cierro con esto. El presidente Chávez tuvo que lidiar con Bill Clinton, con Barack Obama, el presidente Maduro con Bill Clinton, con George Bush, con Barack Obama, el presidente Maduro con Barack Obama, con Donald Trump y con Biden. Nosotros sabemos que el que se sienta en la oficina oval no toma las decisiones en Estados Unidos, pero tiene alguna influencia tiene, y sus equipos. Y ojalá que puedan reflexionar y puedan hacer que ese gran complejo, que no solo, como dijo Eisenhower, es militar, industrial, sino que es tecnológico, financiero, y mucho más allá hoy en día con las nuevas tecnologías, pueda reflexionar, volver a la legalidad de la Carta de las Naciones Unidas y establecer una relación de respeto con Venezuela. Gracias. ¿No hay más? ¿Más dudas, más preguntas? Muy buenos días, Palino Jimshashvili de RBK. Una pregunta al señor ministro. A finales de mayo dijeron que Venezuela recibió 1.400.000 dosis de vacuna de China y de Rusia. ¿Cuántas espera recibir hasta los finales del año de los dos países y cómo van a resolver el problema de COVAX y de la transferencia por COVAX? Nosotros firmamos con Rusia un contrato por 10 millones de vacunas, ¿no? Hemos recibido 1.100.000, 1.200.000. Esperamos que, sabemos, bueno, la pandemia ha puesto en dificultades a todo el mundo y también la producción. Hay problemas con la producción de todas las empresas. Esperamos muy pronto poder cumplir con esos 10 millones de vacunas en Rusia y seguir expandir nuestras compras a Rusia de vacunas. Con China no tenemos una meta específica, vamos haciendo compras también de acuerdo a... No saben cuán difícil es hacer los pagos con un país tan sancionado como Venezuela. En estos días salía en el periódico El País una denuncia de una red opaca, decía, red opaca con la que Maduro burló las sanciones. Pero si las sanciones no son opacas, las sanciones son oscuras, las sanciones son ilegales, las sanciones son una tragedia. ¿Cómo que burlamos la tragedia y la ilegalidad? Nosotros lo que hemos tratado de hacer por las vías que son posibles, que a veces no pueden ser públicas, porque si son públicas van y los persiguen y sancionan al empresario, al actor, a quien sea. Hemos tenido que efectivamente desarrollar mecanismos para poder hacer los pagos. Bueno, incluso para pagar las vacunas es una inmensa dificultad. El tema COVAX que mencionabas, mira, hasta el momento la respuesta es, si no llega todo el dinero, no les damos vacuna. Y no llega todo el dinero porque está bloqueado el último pago. Pues que nos devuelvan el dinero y nosotros con ese dinero compraremos las vacunas a Rusia o a China o a Cuba o a quien corresponda. Y ojalá que haya una reflexión en COVAX y que haya una reflexión en ese banco y que se cumpla esa licencia general que, como vemos ya, pareciera que no tiene ningún tipo de efectividad y podamos comprar las vacunas por la vía de COVAX. Pero hasta ahora esa no es la señal que están dando. Gracias. ¿Más preguntas? No hay más preguntas, ¿no?
Muy buenos días. Zbigniew Ivanovsky del Instituto de América Latina. Se sabe que la oposición venezolana es muy fragmentada y debilitada. ¿Y cómo ve la posibilidad de dialogar el gobierno con la oposición en este estado? En su opinión, ¿qué porcentaje de oposición participará en las elecciones regionales de este año? Gracias. Sí, efectivamente, la oposición venezolana se ha ido fragmentando por sus propios errores, ¿no? La verdad es que la torpeza en cada paso que han dado, yo diría que en los 22 años de Revolución Bolivariana, ha sido grave para ellos. Ahí tuvimos a un señor que se dijo presidente de Venezuela, viajando a Estados Unidos, en la Casa Blanca, a pedir sanciones contra su pueblo, ¿no? Contra las empresas que le hacen, que le prestan servicios a su pueblo, pedir sanciones en Europa, fracasar de manera estrepitosa, vergonzosa. Ahora ese señor quiere incorporarse al diálogo, el señor Guaidó. Está bien, bienvenido, bienvenido. Una salida elegante para él. Y hemos estado, eso es algo que muchas veces es importante que centros de estudios sobre América Latina lo manejen. Nosotros hemos mantenido diálogo con todas las oposiciones venezolanas permanentes desde el año 2013 que el presidente Maduro llegó al poder. Recuerdo yo las primeras reuniones en diciembre del año 2013 después de las elecciones, y eso es permanente. Nuestro vocero de diálogo del Partido Socialista, que es el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, yo creo que habla casi a diario con los voceros de partidos, incluso de esos que llaman el G4, los partidos que se estuvieron involucrados en toda esta acción golpista, y con las otras oposiciones también. Y nosotros aspiramos, el año pasado fueron tantas reuniones que perdimos la cuenta. Creo que Jorge Rodríguez vio más a la oposición que a su familia el año pasado. Y este año también estamos en pleno contacto con ellos, como lo estuvimos en 2019, en Barbados, en Oslo, en Caracas, en reuniones secretas, no secretas. En algunas reuniones participa el propio presidente de la República. Y ahí vamos a seguir dialogando. Y este año nosotros aspiramos que la oposición, nosotros vamos a dialogar, y estoy seguro que el Consejo Nacional Electoral, que también se inspirará en este diálogo, tomará las decisiones para facilitar la participación de todos los partidos en Venezuela. Ahora, si Washington les permite, les da permiso, les autoriza participar o no, ya no depende de nosotros. El año pasado no les dio permiso, como no les dio permiso de firmar el diálogo en República Dominicana. A mí me da mucha vergüenza decir eso, vergüenza ajena, no nuestra, pero es así. Nosotros necesitamos que las oposiciones venezolanas, hay unas que son muy decentes, nacionalistas, que tienen un proyecto de país capitalista, neoliberal, que no coincide con el nuestro, en lo absoluto, pero respetan la política, hacen política, y no quieren que su pueblo sufra. Y si tienen que cerrar filas con el Estado, con el gobierno, en un momento dado, lo hacen para proteger a su pueblo. Nosotros aspiramos que toda la oposición se independice, así como se independizó Venezuela hace 200 años, se independice de Washington y que puedan tomar sus propias decisiones y no depender de autorizaciones del Departamento de Estado o a veces de la Casa Blanca. Muchas gracias. Спасибо. Есть еще вопросы? Muchas gracias. ¿Más dudas, más preguntas? Si no les queda más dudas y más preguntas, quiero agradecer en nombre del Club Alday a usted, señor ministro, agradecer su discurso, su opinión, su disponibilidad para el diálogo. Espero que no es la última reunión y que la cooperación entre los centros de peritos rusos y venezolanos seguirá avanzando, seguirá desarrollándose y podremos realizar proyectos mutuamente ventajosos e interesantes en el ámbito de peritaje político, económico y social. Le deseo una visita exitosa aquí en Moscú, en Rusia, cumplir con todos los objetivos propuestos y que el diálogo con la Cancillería de Rusia sea amistosa y constructiva. Muchas gracias a usted y muchas gracias a usted, Dmitry, por su ponencia también.